chicos, bienvenidos a un nuevo video y por supuesto a un video totalmente diferente, porque en este video te vamos a decir cómo llegamos aquí a Nashville, en Tennessee. Y es que en esta serie de videos que vas a ver vamos a hacer un road trip, pero un road trip totalmente diferente, porque vamos a ir desde el lado este de Estados Unidos hasta el oeste. Y lo mejor es que va a ser de la manera más económica. Desde camping vamos a usar, obviamente estamos usando hoy aquí en Nashville un hotel, pero súper económico, así que si no te quieres perder todos esos datos y por supuesto toda la serie de videos que vienen en adelante en este canal, debes quedarte hasta el final de este video y seguir viendo la serie. Mi nombre es Rockmaris, así que comencemos. Bien, muchachos, este viaje empieza aquí en casita. Obviamente esto va a ser breve, pero vamos a darle un spoiler que vamos tan preparados. Creo que este es el viaje más preparado que hemos ido, porque mira cómo vamos. Mira cómo va ese carro lleno. Eso que está allá arriba, que lo vieron en los videos anteriores de playa, son colchones memory foam que se pliegan, ¿ok? Mira, están súper amarrados. Tenemos dos grandes porque obviamente este viaje va a ser largo y necesitamos dormir bastante. Y como podrán ver, la maleta del vehículo está hasta más no poder. Llevamos agua, porque esto va a ser un road trip de literalmente 2 semanas por todos los Estados Unidos, desde el este hasta el oeste del país. Tenemos esta neverita que nos dieron las personas de Bower RV. Y tenemos este aire acondicionado portátil también que nos llegó desde la tienda de YouTube Shop. Obviamente por aquí vamos a estar dejando los botones de compra si quieren averiguar cuáles son y cuáles necesitan. Pero sí, chicos, miren cómo se ve la neverita portátil que nos llegaron. Miren, está llena de comida. Por allá también tenemos otra cava, aquí está Rosemary. Y estamos llenando todo esto porque la verdad el viaje va a ser bastante largo. Y estamos viendo dónde meter las cosas. Exacto, todavía estamos viendo dónde meter. La verdad que sí. Así que, chicos, esto va a ser el primer experimento de un viaje largo por los Estados Unidos y obviamente lo vamos a hacer en nuestra camioneta grande porque es un viaje que queremos experimentar. Una semana entera va a ser de puro carpa. Vamos a estar durmiendo solamente en campground y en carpa, en los campground que ya tenemos obviamente rentados. Y vamos a empezar por 2 ciudades que vamos a estar llegando, durmiendo en una un día y durmiendo otro día en otra, que ya van a ver más adelante en el video cuál es. Pero sí, chicos, esto va a ser un viaje interesante. Es el primer viaje que hacemos por los Estados Unidos, completamente por los Estados Unidos, de un lado del país hasta el otro lado. Y para los que quieran saber cómo funciona la neverita, obviamente tiene conexiones para vehículos y también tiene la misma conexión para batería. Tiene para 110 con tierra y tiene para enchufes estos de encendedores de cigarro. También tiene que, en este momento lo estamos conectando a la batería, la pequeña, porque la verdad es que no consume absolutamente nada. Eso puede durar, no sé, una semana conectado a esa batería y no se lo consume. Eso nos dimos cuenta con las pruebas que estuvimos haciendo eso, más no, sin embargo, el aire acondicionado. Pero la neverita, sí, chicos, mira, ya está prendida, ya está funcionando, el cable está por ahí metidito. Obviamente, cuando estemos acampando, se lo vamos a mostrar todo cómo están. Y el aire acondicionado portátil es una maravilla, que ya nos dimos cuenta en el camping que hicimos en la playa, que nos hacía falta uno de estos, así que... Y para que ustedes lo crean, sí funciona con la batería grande, lo prende, pero lastimosamente dura como 2 horas. Bien, muchachones, primera parada, llegamos a Virginia. La verdad que la parada del Welcome Center está hermosísima. Miren este bosque que estamos aquí y por supuesto la luna está disfrutando. El viaje ha sido bastante lluvioso, pero nada que no se pueda apreciar. Las vistas de las montañas están hermosísimas. Y ya Virginia te va dando una bocanada de algo de lo que tú vas a vivir ahorita cuando lleguemos a Tennessee, a Nashville específicamente. Vamos a continuar este viaje porque faltan unas cuantas horas todavía, pero mira, este parador acá de Virginia está hermosísimo. Bien, chicos, porque sí, no le habíamos comentado que el road trip arranca en Nashville y le vamos a hacer un recorrido por Nashville y vamos a darle las cosas más históricas de Nashville y lo más representativo de Nashville, porque vamos a llegar temprano. Lo bueno de eso es que vamos a llegar bastante temprano, así que quédense por ahí porque les vamos a mostrar todas las cositas hermosas que tiene Nashville para este viaje hermosísimo que estamos haciendo a través del país. Y les vamos a dar muchos datos. Ahí estaba yo metiendo luna y la luna así como, y dice la niña, mami, mira cómo se pone. Entonces, les vamos a dar muchos datos de Nashville. Vamos a hacer un recorrido por ahí por el downtown porque, spoiler, alquilamos un hotelcito una noche por ahí cerquita para poder estar por ahí por los alrededores y mostrarles y decirles muchos tips de esta hermosa ciudad. Bien, chicos, ya estamos entrando a una de las ciudades también grandes de aquí de Tennessee, se llama Knoxville. Miren qué grandota es, también es bastante conocida, ¿cierto? Sí, muy conocida también.
No es tanto como Nashville, pero sí también vive mucha gente. Es como una especie de ciudad muy industrial. O sea, hay mucho trabajo industrial, mucho de depósitos, mantenimiento. Pero o sea, si estás buscando trabajo, creo que Nashville en Tennessee sería la mejor opción en este momento. Sí, de hecho tiene bastante tráfico ahorita que estamos entrando. Y estamos a tan solo 3 horas de Nashville, que va a ser la ciudad que les vamos a dar bastante datos y obviamente la vamos a recorrer un poco. Y un dato curioso que queremos contarles ya pasando Knoxville es que cuando vas acercándote a Nashville, resulta que nos quedan 2 horas de camino, cambia al horario central y la diferencia es 1 hora. Eso que es el mismo estado, sin embargo el mismo estado tiene 2 usos horarios distintos. Eso quiere decir que anteriormente teníamos la hora de Carolina del Norte, que es la del este, la que se rige por Nueva York, y resulta que íbamos a llegar a eso de las 6 de la tarde, pero ahora por el cambio de horario vamos a llegar a las 5. Y me doy cuenta porque mi reloj estaba desconectado en mi teléfono y vi que decían aquí las 4 y allá las 3 y dije, vale, ya va, pasa algo. Y entonces ahí obviamente corroboramos que tenemos ya el cambio de horario activado. Hi, we're with Cherry Live Casting, and we are at the Hampton Inn Vanderbilt, and she is checking in, so you'll see her in just a few minutes. Thank you. You are professional. Bien chicos, ya estamos en Nashville. La verdad la ciudad tiene una buena vibra, la gente está divirtiéndose de todos lados. Mira, hay muchos bares. Y son súper amables. Cuando se dieron cuenta que hicimos check-in, la chica bien amable, hola, quiero saludarlo. Es más, quiero hasta darles una entrevista. Y nosotros, claro que sí. La verdad que sí, la gente es muy, muy amable a pesar de todo. Y hoy es día viernes. Pero pareciera que estuviera un poquito más vacío, pero no, chicos. Lo que pasa es que estamos un poquito lejos del downtown, de la zona donde más se vive. Sí, estamos como al downtown norte, algo así. El downtown norte. Vamos ahora a la parte central donde está el estadio, donde está el Riverwalk y donde están todos los bares que siempre que hemos querido ver, que hemos visto en muchos videos. A ver qué tal esa vibra, ¿okay? Porque es la primera vez de nosotros aquí en Nashville. Miren, dale una vuelta así 360. Okay, miren, chicos, miren esta maravilla. Vamos, camina. Corre. Miren, los edificios son bastante altos, muy llamativos, la verdad, colores, todos tienen vidrio, inclusive está como mezclado con lugares así como antiguos, ¿no? Sí, de hecho por ahí vi uno que parecía como una catedral, una cosa bien chévere cuando veníamos entrando a hacer el check-in para el hotel. Lo que sí es que tenemos bastante expectativa porque este lugar es bastante concurrido, bastante famoso por muchísimas cosas, sobre todo por la parte musical. Sí, porque recuerden que Nashville es conocido como la capital de la música. Si usted quiere crecer en la música, tiene que venir aquí. Y los grandes artistas que han crecido aquí, como obviamente Elvis Presley, que es uno de los más conocidos, más icónicos de aquí, pero la más conocida en este momento, en este instante, que vive aquí, inclusive tiene una academia, es Taylor Swift. Y vive Imagínense aquí. Ustedes. Así que ya lo saben, chicos, la casa de Taylor Swift, para las personas amantes de Taylor Swift, queda aquí en Nashville, Tennessee. Uno de los sitios icónicos que debes visitar cuando vengas a Nashville es el Puente de Armadura. Este puente queda cerca del centro de la ciudad sobre el río Cumberland y cuenta con un sendero para bicicletas, rampas, ascensores, escaleras de ambos lados del puente y desde el cual se tiene una vista panorámica de la ciudad, ideal para fotos y relajarse. Bien chicos, ya hemos llegado a la calle más famosa. ¿Cómo se llama? La Broadway. La calle Broadway del downtown de Nashville. Es la más conocida porque aquí es donde están todos los bares donde la gente viene a cantar, viene a tocar. Es todo una fiesta los fines de semana, creo que toda la semana, todos los días. Si mal no recuerdo, parece que nunca hemos venido aquí. Solo tenemos expectativas de lo que nos han dicho, lo que hemos visto. Y a pesar de que pudimos investigar, no vimos los horarios, así que seamos sinceros. No. Estamos aquí, este video es totalmente diferente. Mira lo que dice ahí. iHeart, que es una de las estaciones de radio, ¿verdad? Sí. Dice live a 1200broadway.com. Me imagino que para que escuches la música buena. Sí, y ese es el edificio, el 1200 Broadway, o sea que ahí es donde está la emisora. La verdad vamos a tomar una fotico porque está bueno. Miren esta food truck, está súper diferente. Hi.
Se llama Pizza Econo y la verdad es que sirven bastante cosas chéveres. Y miren esa belleza de iglesia, creo que está allí, está espectacular. La verdad es que no sé si es una iglesia, si es una estación de tren, que yo creo que es una estación de tren. Miren qué belleza, es Union Station, pero yo creo que lo convirtieron, claro que sí, en un restaurante súper especial. Mira, la gente así saludando, bien chévere. Me encanta la vibra de esta ciudad. ¿A ti qué te parece? Me encanta, la verdad es que la gente es muy amena, la verdad, muy simpática. A pesar de que hoy es viernes, está haciendo calor, pudiera estar cualquiera de mal humor ahorita, pero no, perfectísimo. La Así gente que está súper siempre muy amigable. ¿Sabía que Nashville debe su nombre al héroe de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, Francis Nash? Bien, chicos, ahora en la siguiente cuadra, aquí vamos descubriendo todo. Este es el museo, dice Fierce Art Museum, y la verdad que está súper imponente y espectacular. Miren esa maravilla de fachada. Dicen que, mira, de mayo 30 a agosto 25 están exponiendo ropa y súper ropa. A ver, si alguien conoce a Lee Alexander McQueen, ¿qué tal? No lo conozco, pero el hombre si está ahí es porque ya es famoso, alguien lo sabe, lo conoce. Así que si ustedes conocen a este caballero, dejen en todos ustedes los comentarios. ¿Quién lo sabe? Mi hija dice que sabe. ¿Cómo se llama? Lee Alexander McQueen. ¿Y quién es él? Es un diseñador muy famoso. Oye, mi hija dice que es un diseñador muy famoso. La verdad es que estamos súper sorprendidos con todas las esculturas. Y miren aquí. Mira esta maravilla si tú quieres beber, si tú quieres bailar. Mira esto, ¿qué tal? Esto es una despedida de soltero, miren. Ahí sí que, mira, si quieres disfrutar como esas chicas, ya saben que pueden venir a hacerlo aquí en Nash. Mira, aquí viene otro. ¿Qué tal? Mírala. Y es que les encanta venir aquí por eso, porque aquí pueden hacer muchísimas cosas. Bueno, oh my goodness. Y miren, siguiendo con las esculturas, esto que está aquí es un high school, aunque parece otra cosa así súper monumental, como tipo castillo. Y esto, a ver qué dice Guzmo's House. ¿Qué tal? ¿Qué más ves? A mí se me van los ojos porque hay muchísimas cosas de esta esquina, bellas. Empieza la parte más movida. Empieza la parte caliente. Como que queda para atrás, o sea, la que es arte y lo que es museo, lo que son las iglesias, queda para allá atrás. Podemos cruzar. Pero para acá abajo, hacia el río, amigos, quedan los bares. Todo lo que es el movimiento de noche para la fiesta, para la rumba, para la bebedera, para escuchar música de todo tipo, alternativos, tanto rock como pop, country, de todo empieza a partir de esta calle hacia abajo. Así que ya lo saben. Y desde allá se ve. Un dato bastante curioso de la ciudad de Nashville es que la primera licencia de transmisión FM le correspondió a la estación de radio WSM de Nashville en 1941. Y un locutor en la década de 1950 se le atribuyó haber llamado Nashville como la ciudad de la música por ser la primera vez donde una emisora FM sonó. Miren, muchas personas vienen así a disfrutar su despedida de soltero, a bailar. Y les voy a decir una cosa, no sé si ustedes logran escuchar, pero ya desde aquí, desde este punto, se escucha la música por allá, por acá, porque es que la mayoría de los bares son los que hacen la rumba. Muchas personas dicen, de hecho tenemos amigos, ¿cierto, Aquiles? Sí, que han venido y han entrado de bar en bar, salen de uno, entran en otro y encuentran movidas de todo tipo. O sea, como ya lo venía comentando, hay un edificio o varios edificios de aquí que todos los pisos son como clubes diferentes de musicales. músicas, ajá. Entonces, abajo puedes escuchar pop, abajo de repente más arriba blues y hasta el final puedes escuchar rock. Y en el otro piso puedes escuchar, no sé, country. O sea, pero ya, dinos acerca de esto que estabas diciendo ahorita. Y este es el museo, el hall de la música. Aquí es donde están todas las eminencias musicales de todos los Estados Unidos. Mira, inclusive mira las pancartas que hay hacia allá. ¡Wow! Aquella está espectacular. Eso. Miren, y la cosa es que la movida es tan fuerte que yo creo que si nos acercamos mucho nos van a pegar copyright, porque la verdad es que está fuertísima la música. Mira, ahí queda una tienda de Apple, imagínate, ahí en medio de la movida. Hay muchísimos, pero muchísimos camiones como ese, donde hacen su despedida de soltero, donde bailan, donde brincan. Mira, allá se escucha la música súper durísimo y aquí lo vamos a cortar. No, mira
esta. Así quieres hacer ejercicio y beber, también lo puedes hacer. Y por si se preguntan el nombre, se llama así Brixton Arena, como los cauchos, así mismo se llama. Y tengo que hablar bastante fuerte porque la música ahí está en vivo y está bastante prendida. Miren esta maravilla. No. Pero la verdad es que aquí, eso es banda tras banda, la música es buenísima y lo mejor es que tú puedes entrar de uno a otro, puedes andar con tus bebidas, puedes montarte allí. Mira, aquí esto es para disfrutar. Le estoy diciendo a Aquiles, aquí hay que venir sin las niñas. Sí, porque aquí no creo que permitan menores de edad allá adentro, amigos, así que ya lo saben. Bien, chicos, yo les acabo de decir, espero que lo hayan escuchado, que podían beber por la calle. Y nos paramos ahí a esperar a Aquiles, que estaba haciendo unas tomas de una banda. Y me di cuenta que uno de los vigilantes jaló a una de las personas y le dijo, no, tienes que beber la bebida adentro. Entonces yo le pregunté, ¿no pueden beber aquí afuera? Y me dijo, algunos bares lo permiten que tú salgas con la bebida, pero ese bar en específico donde yo estaba parada, dijeron que no. Así que va a depender del bar donde tú bebas. Miren esta maravilla. Estas señoras se vistieron todas como de pelo blanco. I need to go there. Y le digo, tengo que ir para allá. I need to go there. Porque hicieron su party como que de gente mayor. Pero la verdad es que esto definitivamente, miren que allá en aquellos balcones es por doquier. Miren la cantidad de gente que pasa y pasa. La verdad es que venir aquí es venir a disfrutar. ¿Cierto? Cierto, esto está buenísimo, yo. Bien, chicos, y aquí en pleno downtown, donde están los bares, te pueden conseguir aquí hot dog para comer. Miren los chicos que están trabajando. Allá están los muchachos cortando la cebolla. Miren, los precios están espectaculares. Y al mismo lado tenemos sombreros. Mira, no se acepta cash. Miren los sombreros. Oh, $43. 43, 35, 50, 43. los más grandes. Muy buenos sombreros. Mano cash. No cash. Alero, ok. cash, Si le compras uno, tal vez te acepte cash, pero si te vas a comprar 4, no. Perfecto. Pero me he dado cuenta que hay muchas tiendas, inclusive en todo lo largo de la Broadway Avenue, no sé si es Avenue, pero es en esta calle, y hay muchas tiendas que si tú te quieres sentir como, tú sabes, a la moda, estando aquí, pues te compras tu outfit y vámonos al ruedo. Thank you so much, man. Thank you. Nashville, por ser la ciudad de la música, no podía escapar de tener un dato súper curioso y espectacular de Elvis Presley. Pues aquí Elvis Presley grabó más de 200 canciones en el histórico RCA Studio B de Nashville, donde todavía hay una hilera de luces navideñas en exhibición que se colgaron cuando Elvis no pudo entrar en el espíritu navideño mientras grababa. Así que decidieron poner esas luces y todavía hoy en día allí se encuentran. No, mira, pero es que hasta un paseo en carreta con caballo te puedes lanzar aquí. ¿Qué les parece esta maravilla? Y la verdad, otra cosa que nos sorprende son los letreros. Son bastante móviles, son bastante luminosos. Eso quiere decir que en la noche esto debe estar muy movido y bastante iluminado. Exacto. Miren este está súper bueno, este bar móvil, porque es un autobús, tiene pantallas, tiene aire, está súper. Y aquí vamos a cruzar porque hay que aprovechar el gentío que cruza al mismo tiempo, la música. No, eso está súper. Hay bastante policía. Ay, mira ese carrito que está allá, mira ese carro. Y si tú quieres hacer un tour en ese trolebús que está allí, déjame decirte que trabaja desde las 9 hasta las 4 de la tarde y de este lado están todos los horarios, aunque el señor me estaba diciendo que es cada hora y es $39 por el día. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? This is for the train, this is not for the tour. Ok, él me dice que esto es para el tren, no para el tour. This is a train station. Ok, esta es la estación del tren. They lease the building to do tours out of it. Ok, que ellos usan el building, lo alquilan para poder hacer el tour. Thank you so much. Señora, aclarando. O sea, este horario que está aquí es para el tren que pasa por acá. Y entonces ellos, el trolebús, alquilan esta parte del sitio de aquí para que tú quieres hacer el recorrido. Cuesta $39 y obviamente pasa de 9 a 4 de la tarde.
Bien, chicos, acabamos de entrar a un bar que además puedes jugar bowling, puedes comprar lo que quieres. Entonces me acaban de sellar la mano. Obviamente a Marianita le dijeron una X, como que no, pero yo solo vengo a comprar unas bebidas. Bien, chicos, ya llegamos aquí a la ribera del río, aquí en Nashville, Tennessee. Como se pueden dar cuenta, acá es donde llegan todos los minibares ciclistas, que donde todos los que dan pedales y se reúnen aquí recogen a la gente y se van bebiendo sus rumbitas hacia allá abajo. Mira, muy bonito. Pero algo que también me llamó poderosamente la atención es esto que les voy a mostrar acá. Miren, amigos, eso que está ahí no es un ferry, no es un crucero, es un hotel flotante, chicos, que está aquí en todo el frente del downtown de Nashville. Miren, aquí está el downtown y aquí está el hotel. Y por supuesto tenemos el estadio Nissan Stadium, está ahí al frente. Tenemos unas hermosas estructuras acá y esa parte que está allá abajo es donde se hacen los cruceros o los viajes en botes por todo el río de acá de Nashville, Tennessee. Así que la verdad, Nashville, Tennessee tiene muchísimas cosas que ofrecer al público, por eso es que es tan famoso. Mucha gente viene aquí, se divierte, la pasa bien. Nosotros estamos aquí ya reposando porque el calor está un poquito intenso, pero la rumba está allá atrás, chicos. Mira, allá todo ese bar, esa calle está full de gente bebiendo, rumbeando, tripeando, y por supuesto aquí está la seguridad y allá están los bares. Miren, todo esto de aquí hasta el final allá son los bares. ¿Sabía que Nashville debe su nombre al héroe de la guerra de independencia de Estados Unidos, Francis Nash, y fue fundada por James Robertson, John Donaldson y un grupo en la víspera de Navidad de 1779? Bien, amigos, la impresión es que aquí la música está por todos lados y la verdad es que aquí pegarse un copyright es bastante fácil, pero el ambiente es súper movido. Los menores de edad les piden obviamente identificación, no pueden entrar ahí y los menores no pueden beber a menos que entre con un padre. No, obviamente, no me refiero a que puedan beber, no pueden beber, pero pueden entrar al bar con un padre que los represente. ¿Ok? Como hizo Mariana y Romari, que fueron a comprar un refresco y mira, ahí le quedó la marca a Romari y Marianita tiene su marca ahí, mira. X, no X porque beber. No puede beber, pero sí puede entrar, ¿ok? Con mami, así que ya lo saben. Miren, amigos, miren el desastre de gente en las calles, la verdad que es súper movido. Y recuerden que hoy es viernes, ¿no? Hoy es un día menos movido que el día sábado. Hoy lo que es el día más suavecito del fin de semana. Ya hay un gentío moviéndose y esto apenas son las 7 de la tarde. O sea, ni siquiera es medianoche ni nada por el estilo. Y para las personas solteras, miren, amigos, hay una cantidad enorme de mujeres hermosas aquí. Miren, Rosmary lo comprueba. Mira también los amantes de los carros. Y miren las naves que van a ver aquí. Unas mega naves hermosísimas. Pero sí, la gente anda aquí de punta en blanco, señores, andan botando la casa por la ventana. Y definitivamente yo creo que el outfit así más resaltante es tu pantaloncito cortito de jeans con una camisita y tu sombrero y así te sentirás, pero así en ambiente 100%. Exacto, chicos, así que la verdad, miren, las personas andan siempre como, o sea, los últimos gritos de la moda. Mira esto qué lindo, mira esto qué lindo. Súper bueno, si miran esta galería, que también son como tiendas, stores, ¿no? Sí, de allá veo una tienda de joyerías, por allá veo área, creo que es la tienda de botas. Y se llama Fit Broadway, ¿ok? Sí, lo que pasa es que obviamente si tú quieres el outfit, por si acaso, si tú no lo trajiste, aquí definitivamente lo vas a encontrar. Exacto. Y este ladito de aquí, que está en todo el frente del Stadium Arena, pues vas a encontrar muchísima ropa de marca y obviamente muchísimos bares. Así que aprovechen de disfrutar cuando vengan aquí a Nashville. Como dato curioso de Nashville, resulta que William Walker, nativo de aquí de Nashville, se convirtió en presidente de Nicaragua en 1856. De ahí en adelante, ningún otro estadounidense ha sido presidente de otro país desde entonces. Bien, chicos, cosa que sí nos llamó la atención de Nashville, Tennessee, es que hay mucha seguridad, muchísima seguridad. Hemos visto a los bomberos por allá abajo, sí, hay bastante policía, todos los bares tienen agentes de seguridad, o sea, tienen personal de seguridad y eso te garantiza que tu día ahí va a ser muy bueno. O sea, no te voy a decir que no va a haber una peleita, puede que haya una peleita,
y tengas tú que salir a defenderte, pero obviamente eso no va a demorar mucho porque ya la seguridad está ahí para defenderte, ¿no? Porque es que es lo bueno, por ejemplo, donde estamos grabando allá cerquita del río. Exacto. Salieron inmediatamente, de hecho nos interrumpieron una de las tomas los bomberos porque fueron a rescatar a alguien o a ver qué pasaba allí y a resolver el problema. Exacto, chicos, así que vengan a disfrutar su día aquí en Nashville, la verdad, tranquilamente. Nos llamó la atención bastante bueno esta ciudad, primeras impresiones, me encantó. Muy buena. Entonces sí, mami dice que la próxima vez vamos a venir sin niña porque... Exacto. Si vienen solteros, aquí, un chismecito, si vienen solteros, amigos, es mejor. O bueno, no solteros, sin niños. Sin niños. Otro dato también que tenemos que resaltar aquí en Nashville es que también hemos visto muchas personas en situación de calle, como el señor que está acá. Vimos varios por allá atrás, otros están durmiendo por las calles laterales. Creo que es algo ya normal y cotidiano en Estados Unidos, en todas las ciudades, en los downtown. Sobre todo en los downtown. Sí. Y obviamente Nashville no iba a escapar a esta realidad estadounidense también, que tiene sus homeless en la calle, gente con drogas y ya tú sabes. Así que chicos, si les está gustando este inicio de road trip, empezando por Nashville, Tennessee, por supuesto no olviden suscribirse al canal, darle a la campanita. Y recuerda también seguirnos por todas nuestras redes sociales. Exacto. Porque por allí les damos adelanto de donde estamos grabando todos estos videos para ti. Exacto, porque hoy te perdiste las historias si no estabas pendiente del día en que estamos llegando hasta aquí. Bien chicos, ya estamos nuevamente aquí en la habitación del hotel y obviamente no podía dejar de darte el dato importante de cuánto costó esta noche que estamos pasando aquí. Y resulta que costó $179 la noche. Y una cosa muy importante que me estaba recordando aquí ahorita es que tuvo que pagar $30 por la noche y poder estacionar aquí el carro. Así que el parking es adicional y son $30 la noche, para que tengan ese datito por ahí. Por supuesto no podía dejar de hacerles aquí un pequeño room tour y por si no le habíamos dicho el nombre, resulta que se llama Hampton Inn, ¿cierto? La chica por allá corrigiéndome por si se me olvida. Lo primero, entrando a mano derecha, un baño, la verdad es que bastante amoblado, con sus toallas, con jaboncito por aquí, champucito por allá. Me encanta cuando hacen esto porque tú puedes disponer de bastante cantidad y bastante limpiecito. Y por supuesto por acá otro espejo. Tenemos un súper televisor aquí con un gabinete aquí bastante amplio que me encanta. Nosotros compramos aquí obviamente una pizzita para comer, pero me encanta porque tiene su neverita y obviamente para buscar hielito, por allá cafetera, 2 camas matrimoniales y miren, un escritorio por allá que anda aquí les ya bajando todos los archivos de este video para que ustedes lo vean próximamente en nuestro canal, así que no se lo pierdan. Bien chicos, vamos a dejar este video hasta aquí porque tenemos que descansar y mañana seguir este road trip, así que no te pierdas nuestro próximo video que comienza mañana con el viaje a la siguiente ciudad, así que recuerda que debes suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho para que puedas ver todos los videos que estamos subiendo de los road trips, de las aventuras y por supuesto informativos y de los shows de las RV, así que nos vemos en el próximo video y recuerda suscribirte porque es totalmente gratis.